yo quisiera podérselo transmitir como yo lo siento, pero estos son momentos de reflexión para nosotros como creyentes. Dios establece todas las fiestas de la Escritura y todos los eventos de la Escritura con un propósito. Y son pues bien fijados dentro del calendario, porque la verdad es que necesitamos momentos particulares para andar recordando a Dios, para poner atención en las cosas de Dios. No por nada Dios estableció 3 fiestas anuales en el pueblo de Israel. Él sabía que su pueblo necesitaba constantemente poner sus ojos de una manera peculiar en Él, porque asistimos los domingos, sí. Los que asisten los miércoles son casi siempre los mismos regularmente. Entonces se asiste también los miércoles, pero hay eventos importantes que debemos de recordar, que debemos de guardar en nuestro corazón. Hay tiempos que debemos de separar para buscar a Dios de una manera peculiar, y la Pascua es uno de estos tiempos. Y bueno, hoy vamos a comenzar, como le digo, con esta pequeña serie. Va a ser miércoles y domingo, no nada más los miércoles. Vamos a tener cena del Señor también en algún punto, entonces prepare su corazón para eso. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al mensaje de hoy. Nuestro mensaje de hoy se titula Lo que dijeron la ley y los profetas. Y antes de entrar a nuestro pasaje, le explico un poquito del contexto del pasaje que vamos a leer en el libro de Lucas. Para el punto del pasaje que vamos a abordar, el Señor Jesús está terminando lo que se conoce como el gran ministerio Galileo. Mire, el ministerio de Jesús tiene varias divisiones. Empieza en Judea, y el tiempo en Judea es muy, muy breve, cuando todavía está bautizando Juan el Bautista, y cuando Jesús ve que él está trayendo más discípulos que Juan en Judea, decide apartarse y regresar a Galilea. Recordemos que él creció en la región de Galilea. Nazaret está en Galilea, en el norte. Y allí va a comenzar él esta parte de su ministerio, que es la más extensa. Son aproximadamente 16 meses lo que dura el ministerio Galileo. Y una vez que termina este evento, esta parte del ministerio del Señor, que termina con la alimentación de los 5,000, cuando los que están ahí, la multitud que está ahí, lo quieren proclamar rey, ahí Jesús se separa y se va a ir a las regiones colindantes con la zona de Galilea. Va a salir de la zona de Galilea, pero se mantiene en el norte, y va a ir a Cesarea de Filipo. Y acompáñame a Lucas capítulo 9, versículo 18. Allí, ya terminado, como mencionamos, el ministerio Galileo, en Cesarea de Filipo, el Señor le va a plantear a sus discípulos una pregunta importante. Él les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el versículo 19, ellos le van a contestar: unos Juan el Bautista, otros Elías,
y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y la respuesta de los discípulos nos permite ver la confusión que había en el pueblo. Y esa confusión que había en el pueblo de Galilea, porque acordémonos que ellos estuvieron trabajando junto con el Señor Jesús durante 16 meses en Galilea. Esa misma confusión que tenían los galileos, los habitantes de la región de Galilea, es la misma confusión que tiene el mundo hoy. Hay muy pocas personas en el mundo que no han oído de Jesús. De verdad que son muy pocas. Jesús es el personaje histórico de mayor impacto en la historia de la humanidad. No hay duda de eso. No hay alguien que se acerque al impacto que Jesús tuvo sobre la vida de la humanidad entera. A nosotros como cultura occidental, como parte de Occidente, nos impactó todavía más, pero en Asia saben que existió un Jesús de Nazaret. Los musulmanes, si no lo sabía, se lo digo, ellos saben que existió Jesús de Nazaret. El Corán habla de Jesús, cosas muy equivocadas, ¿no? Pero habla de Jesús y menciona que es un profeta. Entonces, casi todo el mundo ha escuchado de Jesús de Nazaret, pero muy pocos tienen certeza de quién es Él. Tienen ideas, tienen opiniones sobre quién es Jesús, pero muy pocos saben bien quién es Él. Y bueno, cuando Jesús escucha la respuesta de sus discípulos sobre lo que piensa la gente que es Él, plantea la pregunta más importante a la que el ser humano se puede enfrentar. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Esta pregunta es de suma importancia porque la respuesta que le demos determina nuestro destino eterno. Dependiendo de lo que nosotros contestemos honestamente, o sea, lo que diga nuestro corazón a esta respuesta, marcará dónde vamos a pasar la eternidad. Es una pregunta importantísima y hago un énfasis fuerte aquí en cuanto a qué es lo que dice nuestro corazón, porque podemos repetir como una grabación: Jesús es el Mesías, Jesús es Dios hecho carne, Jesús es el Salvador. Es más, hasta podríamos decir de una manera repetitiva: Jesús es mi Salvador. Lo puedo decir, y cualquiera lo puede decir fácilmente de nuestros órganos vocales hacia afuera, pero Dios no se interesa en lo que digo nada más a través de mis cuerdas vocales y que proyecto al viento. No. Si la respuesta Jesús es mi Salvador no nace de aquí, no estoy dando la respuesta correcta. Solo aquel que genuinamente contesta, como Pedro, ahí en el versículo 20, en Lucas 9, dice: entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, es decir, el Mesías de Dios, el enviado por Dios para salvarnos. Solo aquel que contestes desde su corazón es el que va a tener acceso a las moradas celestiales. Nadie más.
nadie que no reconozca genuinamente desde lo más profundo de su ser que Jesús es el que perdona sus pecados, el único que perdona sus pecados y el único que murió por ellos y el único que les salva, no tendrá acceso a las moradas celestiales. Únicamente aquel que reconoce esto es el que va a poder entrar a la presencia del Padre por la eternidad. Entonces, por eso esta respuesta es tan vital, esta respuesta es tan importante. En Pedro, bueno, aparte de conocer el pasaje, podemos ver que esta es una respuesta genuina porque Pedro es una persona muy espontánea, ¿no? Medio explosiva también, pero Pedro dice lo que piensa y lo que siente, es lo que podemos ver si analizamos su carácter en la Escritura. Entonces, era una respuesta genuina. Por eso el Señor le dijo que era bienaventurado. Y tras la respuesta de Pedro, vamos a encontrar al Señor reconociendo que tiene razón, que Pedro tiene razón. Pero el Señor inmediatamente le va a dar un mensaje a sus discípulos que ellos probablemente no pudieron entender en ese momento. Vamos al versículo 21, ahí en Lucas 9. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y aquí hay que analizar unas cosas para entender por qué los discípulos no pudieron comprender las palabras que el Señor Jesús les estaba diciendo aquí. Recordemos que ellos vienen de terminar, ellos no saben que se terminó esta división de las partes del ministerio de Jesús es moderna. No crea que Jesús les dijo: acabamos el ministerio Galileo, vamos a seguir. No. Pero ellos acaban de ver a Jesús durante 16 meses predicar la palabra del Señor, atraer multitudes y hacer grandes milagros. En el ministerio Galileo, Jesús liberó a varios endemoniados, entre ellos el endemoniado gadareno que tenía asustada a toda una región. No asustada, aterrorizada toda la región de Gadara. Resucita a la hija de Jairo, alimenta a los 5,000, entre otros milagros. Y pues la obra del Señor ha sido tan impactante en Galilea que una vez que se da la alimentación de los 5,000, un grupo de personas allá en Galilea están dispuestos a proclamarlo como rey de los judíos. Y pues recordemos cuáles son las expectativas que todavía tienen los discípulos de Jesús. Ellos apenas están aprendiendo, están comprendiendo quién es el Señor, pero ellos traen un contexto. ¿Y cuál es este contexto? Desde hace algunos siglos se ha estado desarrollando esta concepción de la expectativa del Mesías reinante. Todo Israel está esperando al Mesías, todo.
excepto los fariseos también y el Sanedrín también, pero todos están esperando a un Mesías que viene como un gobernante terrenal. Todos quieren ver a un líder militar que los libere del yugo romano. Todos quieren un Mesías con espada en mano, desafiando al César y derrotando al César. Y bueno, los 12 discípulos crecieron bajo este contexto, crecieron bajo estas enseñanzas y entienden que Jesús es el Mesías. Ha habido algunos cambios, obviamente, en su concepción y su percepción de quién es Jesús, pero no han entendido a plenitud. Son un trabajo en proceso, igual que nosotros. Si a veces se desespera porque no ve avanzar otros como quisiera que avanzara, no se desespere. Jesús no se desesperó. Si usted también no ha avanzado todo lo que quisiera avanzar, no se desespere. Esto requiere de tiempo, esto requiere de trabajo, requiere de disciplina. Si no, pregúntele a mis alumnos del domingo si no requieren disciplina para sus exámenes. Se requiere de tiempo, se requiere de disciplina, y con tiempo y disciplina las cosas van cambiando, pero no vamos a saberlo todo siempre. Mire, póngase a pensar, ellos, como le digo, llevan más de 16 meses conviviendo rutinariamente con Jesús y no podían entender algunas cosas que Él les decía. Ellos no podían entender cuando Él les decía: tengo que morir, pero voy a resucitar. No tengo tiempo para explicar esto de la resurrección al tercer día, pero esto era algo también un poco nuevo para ellos. Sí creían en la resurrección al final de los tiempos, pero no esperaban una resurrección como la de Jesús. Y una vez que el Señor les da esta instrucción, y estando probablemente ellos perplejos, también no se animaban a preguntarle todo al Señor. A veces el Señor sabía las cosas que le querían preguntar y eran bien importantes, y les decía: a ver, ¿qué es lo que están hablando entre ustedes? Pero pues de esto no vemos ni que ellos le preguntaran, ni que el Señor les hablase más, porque también entendía que no podían entender mucho. Con el tiempo entenderían. ¿Hasta cuándo entendieron bien lo que el Señor les estaba diciendo? Hasta que resucitó, hasta que lo vieron resucitado, fue que entendieron. Entonces Dios sabe qué podemos, qué no podemos, en qué momento darnos algo, en qué momento no, en qué momento hacer una pausa. Pero mientras ellos estaban perplejos en esta situación, una semana después, en el Monte Hermón, va a tener lugar un evento de suma importancia, del cual el Señor ya les había hablado que iba a suceder. Porque en el versículo 27, ahí en Lucas capítulo 9, el Señor les dijo, después de la confesión de Pedro: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. En otros evangelios, en lugar del reino de Dios, dice la gloria de Dios. Entonces, el Señor allí estaba hablando de este evento que iba a tener lugar una semana después, y que solamente algunos de entre los 12 iban a poder presenciar.
Vamos a ver qué evento es este. Ahí en el versículo 28. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y antes de entrar al estudio de estos versículos que acabamos de leer, quiero retomar algo de aquí del versículo 27, porque hay quienes mencionan que esto es que el versículo 27 era una contradicción o una falla dentro de la Escritura, porque ninguno de los 12 discípulos vio al Señor Jesús volver. ¿Por qué se crea esta confusión? Por los subtítulos que le ponen ahí en la Escritura. Los subtítulos, los versículos y los capítulos de la Escritura no están en los textos originales. Si usted agarra un manuscrito de los más antiguos, de los del siglo IV, III, después de Cristo, no va a encontrar ningún capítulo, no va a encontrar no va a encontrar el 9, de que es el capítulo 9, no va a encontrar el 22, de que es el versículo 22, es un texto corrido. Y obviamente tampoco está el subtítulo, ¿no? Porque ahí el subtítulo debe de decir la transfiguración o algo muy parecido, ¿no? Y nuestra mente a la hora de leer hace como una pausa. Pero yo me acuerdo que yo tuve esta duda, y un maestro de la palabra me resolvió esto bien fácil. Me dijo: pues quítale ignora el subtítulo, léelo de manera corrida y vas a ver que se está haciendo referencia al evento de la transfiguración, porque ahí vieron la gloria de Dios. Entonces, a eso es a lo que se estaba haciendo referencia ahí el Señor Jesús. Pero este evento de la transfiguración es muy importante. Aquí encontramos a Pedro, Juan y Jacobo viendo al Señor en su gloria, en una porción de su gloria. No lo vieron en su absoluta majestad, pero vieron algo de su gloria, porque dice que su rostro cambió, empezó a resplandecer. Era una visión gloriosa del Señor que podían ver con estos ojos mortales, porque recordemos que nadie puede ver la gloria de Dios en su totalidad como mortal, en este cuerpo mortal, y vivir. Nadie puede. Ha habido visiones gloriosas como la que tuvo Isaías, como algunas que tuvo Ezequiel, como otras que tuvo Daniel, la misma que tuvo Moisés, pero eran visiones. Pero nadie ha podido ver la gloria total de Dios. Es algo que nuestra mortalidad no nos permite. Pero pudieron tener una visión de su gloria, una visión que podían entender. Y mientras oraba, 2 figuras de 2 varones se empiezan a acercar desde los cielos. Y para los que se preguntan dónde están las almas de los que murieron en el Antiguo Testamento, creyendo en Jehová, el Dios de Israel, pues aquí está muy claro de dónde vinieron Elías y Moisés: de los cielos. Ellos vinieron desde los cielos para encontrarse
con Jesús. Y mientras más se acercan, más empiezan ellos a reconocer que se trata de Moisés y de Elías. Y el hecho de que aquellos que estaban hablando con el Señor Jesús fuesen Moisés y Elías es algo muy significativo. Como hemos mencionado en varias ocasiones, cada palabra de la Escritura fue seleccionada por Dios con un motivo. Todos los detalles que encontramos en la Escritura están allí porque Dios quiere comunicar algo con ellos. Nada allí sucedió al azar. Dios no es un Dios que juegue al azar o que haga cosas aleatoriamente. Él todo lo hace con un propósito. Él tiene el control de todo. No hay algo en la existencia que Él no haya previsto, que Él no haya permitido. Él controla todo. Cuando decimos que Él es Señor, estamos diciendo que Él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Satanás se tiene que someter a Él. Satanás no es un ser que anda ahí haciendo lo que le da su gana, lo que le parece bien a su voluntad. Él sabe que no puede exceder los límites que le estableció Dios. Y quien crea algo distinto está en un grave error. Satanás no se manda solo, ni sus demonios se mandan solos. Ellos están sometidos también a la voluntad de Dios. ¿Hacen muchas cosas malas? Sí, pero de ninguna manera pueden transgredir los límites que Dios estableció. Incluso los hombres, por terribles que sean, no pueden transgredir los límites que estableció Dios. Y véalo con el mismo pueblo de Israel. Hitler buscó destruirlos y casi lo logra, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque Dios no lo dejó. Ese es un límite para la humanidad. Desde que surgió la descendencia de Abraham, han estado en peligro de extinción, pero siguen aquí. ¿Por qué? Porque eso es un límite que estableció Dios. Nadie va a poder acabar con ellos. De igual manera, nadie va a poder acabar con la iglesia. El día de hoy, el cristianismo es la religión más perseguida, aunque no nos lo digan los medios. ¿Satanás quiere destruir a la iglesia? Sí. ¿La está persiguiendo? Sí. ¿La va a perseguir más? Sí. ¿La va a poder destruir? No. ¿Por qué? Porque es uno de los límites que Dios le estableció. Satanás no puede destruir a la iglesia. Entonces, Él es Señor de todas las cosas. Él planea todo. Todo está sometido a su voluntad y más los eventos que están establecidos en la Escritura. Nada es casual ahí. Nada sucedió por casualidad. Nadie aparece ahí por casualidad, por el azar. No. Está todo allí porque hay un mensaje de Dios para nosotros. Y el que vinieran Moisés y Elías era un mensaje para nosotros también. ¿Por qué Dios escogió enviar a Moisés y a Elías? ¿Hubiera podido enviar a Samuel? Sí. ¿Hubiera podido enviar a Josué? También. ¿Hubiera podido enviar a Enoc? Sí, pero no. Él decidió enviar a Moisés y a Elías para sostener una conversación con Jesús en este evento de la transfiguración en el monte Hermón. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? Bien, Moisés fue enviado porque en la historia del pueblo de Dios, él fue escogido para ser el libertador de los hijos de Israel y sacarles de la tierra de Egipto
de la casa de esclavitud, dándoles así su libertad por parte de Dios. Moisés mismo es una figura mesiánica. Varias cosas de su vida apuntan al Mesías, varias cosas de su vida apuntaban al Mesías. Entonces, por eso es que el Señor elige a Moisés y envía a Moisés a tener esta conversación. Pero hay otra razón por la que Moisés es escogido para este evento. Y es que él fue el siervo designado por Dios para entregarle su ley, su sagrada ley, a su pueblo. Entonces, es por eso que Moisés es enviado. Ahora, ¿por qué Elías? ¿Por qué el Señor mandó a Elías? En este momento, para el pueblo de Israel, para los judíos, es claro que Elías es el representante de todos los profetas del Antiguo Testamento. Él comparte muchas similitudes, tiene muchas similitudes, y conexiones con el ministerio de Moisés. Él tuvo la misión de hacer volver al reino del norte a la adoración al Dios de sus padres. Él tuvo la misión de alejarles de la idolatría y del oscurantismo en el que estuvieron sumergidos, sobre todo cuando estuvieron bajo la casa de Acab. Y de la misma manera que Moisés, Elías tuvo un ayuno sobrenatural de 40 días y tras ese ayuno sobrenatural tuvo un encuentro personal con Dios, un encuentro directo con Dios. Entonces, al enviar el Señor a Moisés y a Elías, está mandando al representante de la ley y al representante de los profetas a platicar y a tener una conversación con aquel que es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Los dos tuvieron la tarea de guiar y corregir al pueblo de Dios, y ambos tuvieron un mensaje mesiánico particular que a nosotros nos interesa estudiar ahorita para entender qué es lo que está pasando aquí. Y vamos a ver cuál es la revelación mesiánica que Dios le dio a Moisés. Miren, hay muchas figuras y profecías y mensajes mesiánicos en el libro de Génesis, pero hay que acordarnos que Moisés no recibió esta revelación directamente. Él nada más recopiló y tradujo las historias de los patriarcas que Israel ya poseía y las compiló en el Génesis. Pero hubo revelación directa que sí recibió Moisés sobre el Mesías. Y hay un versículo en particular, una profecía mesiánica en particular que recibió Moisés, que nos interesa estudiar hoy. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Ya está ahí? Dice Deuteronomio versículo 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
Esta profecía mesiánica es cortita, sí, pero es de suma importancia. Y para entenderla necesitamos introducirnos también en el contexto de este pasaje. Y debemos de resaltar que esta profecía fue dada en la parte final del ministerio de Moisés, tiempo antes de que él sea tomado por el Señor en los límites de la tierra prometida y llevado a su presencia. Antes de que esto suceda, antes de que Moisés suba al monte y el Señor le permita ver la tierra prometida y después se lo lleve a su presencia, el Señor da esta profecía. Y aquí se está hablando, y entendamos algo, Moisés es el primer gran profeta de Israel. Los patriarcas fueron profetas también, sí, pero no se ha levantado un profeta semejante a Moisés, ni se ha levantado entre los hombres comunes un profeta igual a Moisés. Elías tuvo similitudes, Jesús es otra cosa, y lo vamos a ver aquí. Él es el Mesías, es una cosa completamente diferente, pero no ha habido otro profeta como Moisés, y no había habido algo semejante a Moisés en la historia del pueblo de Dios. Y antes de que este gran profeta muera, el Señor le dice al pueblo de Israel que no los va a dejar solos y que su obra de redención no va a quedar incompleta, porque hasta este punto, con la partida de Moisés, su obra de redención está incompleta. Ha habido un gran avance, un avance grandísimo, porque se le ha dado al hombre la ley de Dios. Y esto es algo muy grande. ¿Por qué? Porque es verdad, como dice Romanos, que Dios puso una ley moral en toda la humanidad, y lo hemos platicado en otras ocasiones aquí los miércoles. Y para el alma del hombre ha sido fácil distinguir lo que está bien y lo que está mal en términos generales. Pero la ley de Dios viene a darnos una revelación específica de la voluntad de Dios y de la conducta específica que Dios espera de su pueblo. Y ese regalo le ha sido concedido a los hombres a través de Moisés, pero hay otra cosa que viene con la ley. Dentro del plan de redención de Dios, la ley tiene la función de mostrarnos lo incapaces que somos de satisfacer la justicia que Dios espera de nosotros. La ley es imposible de cumplir en plenitud. Nadie puede. Lo hemos platicado. Los 10 mandamientos son solamente el inicio de la ley, son la base fundamental de la ley. Pero en la ley, excluyendo Génesis, porque Génesis es el inicio histórico, la introducción histórica que nos lleva a la ley, que eso era una cosa común en el tiempo de la antigüedad. Antes de hacerse un pacto por escrito había un antecedente histórico y luego venían todas las cláusulas a cumplir en el pacto. La ley tiene la misma estructura, tiene el antecedente histórico que es Génesis y una parte de Éxodo, y de ahí en adelante vienen todas las cláusulas del pacto. En Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio no hay nada más 10 mandamientos, son más de 600. Y Dios demanda, para que su justicia sea satisfecha,
que cumplamos de manera perfecta en mente y materialmente con estos 613 mandamientos. Nadie lo puede hacer. Y la ley tenía esta función, mostrarnos lo incapaces que somos para satisfacer la justicia de Dios, para cumplir con perfección con la ley. Y el objeto de esto no es lanzarnos a la desesperación, sino que veamos las promesas que hay desde Génesis sobre el Redentor que va a cumplir la ley por nosotros y nos va a perdonar. Pero, la cosa es que con Moisés pues se avanzó hasta la mitad del camino. Con Moisés se quedó nada más lo de la ley. Faltaba la siguiente parte del plan de redención, que era la llegada del prometido en Edén, del prometido redentor, del Mesías para la humanidad. Y hay unos detalles aquí, específicamente un detalle aquí, que nos permite ver que no está hablando Moisés aquí de un profeta ordinario, porque dice, como yo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios levantó a muchos profetas después de Moisés. Josué es un profeta, la mayoría de los jueces de Israel tuvieron la función de profeta. Samuel fue un profeta, Natán fue un profeta, Elías, Eliseo, y la lista sigue y sigue. Ninguno de ellos cumplía el requisito o el detalle que encontramos aquí de la profecía de Moisés, porque todos lo único que hicieron fue reafirmar lo señalado por la ley de Moisés. Pero al decir Moisés, profeta como yo, os levantará Jehová, estaba diciendo que iba a levantar a un profeta que iba a dar un avance en el plan de redención de Dios, que iba a continuar con el plan de redención de Dios. Es por eso que la única persona que se ajusta a esto es el Mesías Redentor, el que viene a continuar con el plan de salvación. En el ministerio de Moisés hay otras revelaciones sobre el Mesías, y una de ellas se encuentra en el sacrificio de la Pascua, pues la sangre del cordero inmolado sería la señal que salvaría a los primogénitos de entre los hebreos. Y este sacrificio de la primera Pascua le enseñó una lección a los judíos que ellos no habrían de olvidar. Los hebreos no olvidarían que la sangre salva. Y es algo que se quedaría marcado y que heredó el cristianismo, porque nosotros también entendemos que la sangre salva. La sangre de Jesús es la sangre que salva. Y bueno, esto es la revelación mesiánica que recibió Moisés directa. Hay más, pero no podemos durar toda la noche, ¿no? Así que vamos a pasar a Elías, porque Elías también tiene un mensaje mesiánico muy relacionado con los tiempos de Jesús y las expectativas de los tiempos de Jesús.
Recordemos que Elías tiene que enfrentarse a Acab. Y una vez que él es amenazado de muerte por Jezabel, él huye al monte Horeb. Y este es otro nombre para el monte Sinaí. Y ahí va a tener un encuentro con Dios. Y en este encuentro con Dios es donde encontramos el mensaje mesiánico en el ministerio de Elías. Cuando el Señor pasa, recordemos que primero se presenta un viento poderoso, pero el Señor no estaba en el viento. Y después viene un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después viene un fuego ardiente y el Señor no está en el fuego ardiente, Él viene en el silbo apacible. Y el Señor estaba enseñándole a Elías que él iba a hacer su obra en ese momento, no como él esperaba, porque él esperaba un fuego consumidor, un terremoto que derrumbase a la casa de Acab. Pero Dios le dijo, no, va a ser con un silbo apacible que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Y esto se traslada a los tiempos de Jesús, porque ¿se acuerda cuáles eran las expectativas de los judíos en el tiempo de Jesús? Ellos querían igual el gran viento, el terremoto y el fuego para que se estableciera el reino de Dios en la tierra, pero no era así. Era el mismo mensaje que con Elías. Venía a través del silbo apacible, porque así fue el ministerio del Señor Jesús. El ministerio de Elías al final trajo como consecuencia el colapso de la casa de Acab. Y la obra de Jesús terminó conquistando al César. Véanlo en la historia. El cristianismo terminó conquistando a Roma. ¿Cómo? Con el silbo apacible del que se le habló a Elías. Entonces, en él se nos muestra cómo la venida del Mesías vendría a través de la figura del Cordero de Dios, no a través del rey que viene con capa y espada. Eso viene después. Esa es la tercera etapa del plan de salvación de Dios. Estamos viviendo bajo la segunda etapa, pero no se ha acabado esto. Viene el Señor con capa y espada. La cosa es que ya no viene a salvar, viene a juzgar. Pero ahorita no es tiempo de hablar de eso, ahorita todavía hay buenas noticias. Y de esta manera, teniendo en cuenta este contexto, vemos entonces a Moisés y a Elías encontrándose como el Señor Jesús. ¿Y de qué estaban hablando? Ellos estuvieron hablando con el Señor sobre las profecías que apuntaban a su sacrificio expiatorio, el cual habría de tener lugar en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de los reyes y la ciudad de los profetas. Y probablemente ellos empiezan a hablar de todo lo que mencionaba la Escritura sobre su sacrificio, desde los animales que fueron sacrificados por Dios mismo para cubrir a Adán y a Eva, pasando por la prueba de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac y hay un sustituto, un carnero sustituto, y después el cordero de la Pascua y lo que se le reveló a David y lo que se le reveló a los profetas que aconsejaban a los reyes de Judá y del norte, hasta llegar a los profetas que hablaron antes de que viniera el gran silencio de Dios. Y cuando se acabe esta conversación,
Vamos de nuevo a Lucas capítulo 9, versículo 32. Pues vemos que los discípulos no entendían lo que estaba pasando. El versículo 32 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas para ti, 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Ellos obviamente no entendían todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, quién sabe por qué se le ocurrió a Pedro que era una buena idea ir a hacer 3 chozas. Pero el Padre va a intervenir. Aquí hay unos detalles bien padres, ¿no? Dios el Padre va a intervenir para que ellos entiendan el mensaje. Y vamos al versículo 34. Dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y fíjese en lo que está sucediendo aquí. El Padre hace que descienda una nube sobre el monte Hermón, y esto nos recuerda a ¿qué? Al Sinaí. Porque se acuerda que cuando Moisés fue al Sinaí, una densa nube estaba sobre el monte. Y cuando Moisés estuvo en el monte, ¿quién habló? El Padre. Vemos el mismo paralelismo aquí, porque vemos al monte Hermón cubierto, a los discípulos ahí, a Jesús ahí, y al Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y le digo que Dios no puso las palabras ahí. El Padre jamás habla sin propósito. Sus palabras son seleccionadas con un propósito. Él dijo: a él oíd, porque eso nos regresa a la profecía de Moisés. ¿Se acuerda qué dijo Moisés? Profeta como yo os levantará Jehová, vuestro Dios, a él oiréis. ¿Ve todo lo que está pasando aquí? El Padre está resaltando con estas palabras que Jesús es aquel de quien habló Moisés. Antes de que Moisés fuera quitado de entre los vivientes. Y con este evento termina una etapa del ministerio terrenal de Jesús y comienza la etapa final. Vamos al versículo 51, ahí en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Después de todos estos eventos, después de que el Padre le ha mostrado a los discípulos del Señor que Él es el profetizado por Moisés, Jesús entiende que su tiempo ha llegado y el Cordero de Dios empieza su camino a Jerusalén para celebrar la última Pascua y deja atrás Galilea de los gentiles,
donde creció y donde predicó por mayor tiempo, porque él tiene que ir a Jerusalén, a la ciudad de los reyes, porque allí es donde reposó el arca del pacto. Ahí fue donde estuvo el templo de Salomón, fue donde estuvo el segundo templo. Ahí fue donde se posó la Shekinah, la gloria de Dios, y fue el lugar que Dios eligió para que ahí el Cordero de Dios pagase por los pecados de todos los hijos de Adán. ¿A poco no es un mensaje maravilloso el de la Pascua? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por lo que hoy nos permites entender. Gracias por mostrarnos más sobre quién eres tú. Gracias por permitirnos leer el cumplimiento de las profecías más antiguas que hablaban sobre tu venida. Gracias porque no estamos en el tiempo en el que solo estaba la ley y solamente podíamos levantar los ojos esperando que llegases para tener el perdón completo. Hoy vivimos en la segunda etapa. Hoy somos salvos, sabemos que si hoy decides llevarnos a tu presencia, allí estaremos sin pasar por lugares intermedios. Nada nos detendrá más de estar delante del Rey. Y queremos darte gracias, Señor, y queremos mostrarte reverencia, y queremos decirte que apreciamos lo que has hecho, que estaríamos perdidos sin ti, que no tendríamos esperanza sin ti, que seríamos un desastre sin ti, porque eso éramos antes de habernos encontrado contigo. Pero viniste y fuiste a la cruz y resucitaste al tercer día y nos perdonaste también. Muchas gracias, Señor. Como tus hijos y como tu pueblo te damos gracias hoy. Dele gracias al Señor, hermano, en sus propias palabras. Y te pedimos que nos ayudes a compartir esto a los demás, porque hoy sigues planteándole la misma pregunta a cada ser humano que hay en esta tierra. Todo hijo de Adán que respira hoy sigue enfrentándose a la pregunta: ¿quién dices que soy yo? Y queremos ser usados por ti, Señor, para que más puedan decir desde su corazón: tú eres el profetizado por Moisés. Tú eres el Mesías. Tú eres mi Salvador. Nos ponemos hoy en tus manos, Señor. Ayúdanos a hacer una lumbrera en este tiempo, porque muchos se van a ir a la playa y se van a ir a beber y se van a ir a deshonrar tu nombre, pero seguimos siendo los que están en la brecha hoy. Somos tus hijos aquí hoy. Somos los que estamos en la tierra hoy y nos quieres usar. Úsanos, Padre, aquí estamos. Nos ponemos en tus manos. Queremos ser siervos útiles. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano. Comparte esto con los demás. Y de verdad, anime a otros a venir. Vale la pena escuchar lo que el Señor va a hablar el domingo y el siguiente miércoles y en las siguientes reuniones de Pascua. Que pase una buena noche. El Señor le bendiga.